TS, conformado por Franco Undrea, Mauricio Díaz, Alessandro Rojas y Matías Sonsa. Les presentaremos nuestro proyecto de parser. Para la gramática que construimos utilizamos distintos tipos de terminales y de no terminales. Los tipos de terminales son tipos de datos, que serían el valor del par clave valor del objeto JSON. Pueden ser de tipo string, float, integer, bool, fecha o null, o URL. Luego también tenemos los símbolos de separación y diferenciación de listas y objetos de los JSON, que servirán para la apertura de objeto y cierre de objeto, apertura de lista, cierre de lista. Tenemos la coma y los dos puntos. Luego tenemos los terminales de atributos, que son la clave del par clave valor que conforman el JSON, que serían los strings, entre comillas, de las claves. Ahí vemos los atributos. Luego, pasando a los tipos de no terminales, tenemos distintos tipos especiales de no terminales. Empezando por el símbolo inicial, que cumple la misma función que el sigma, que en nuestro caso es JSON. Luego tenemos los no terminales empezando por NT, que son utilizados para expandir la gramática para hacerla más legible. Tenemos los no terminales que terminan en lista para incluir la recursión a las listas, ya que estas deben tener tantos elementos como se deseen. Tenemos los no terminales de tipo objeto, que van a enumerar los atributos del objeto en todas las órdenes posibles y considerando la posible no aparición de un atributo opcional. Y también tenemos el tipo opcional, que puede derivar en null o en lista u objeto vacío. Aquí se programó la tokenización de las claves particulares del JSON para este trabajo. En esta parte del lexer, lo que pasará es que definimos todos los tokens que el lexer reconocerá. Estos tokens representan diferentes partes de la estructura del JSON. Eso. Luego, en la parte de abajo definimos las expresiones regulares. Bajamos un poco. Definimos las expresiones regulares para cada token. Estas expresiones permiten al lexer identificar las distintas partes del JSON. Luego, ignoramos los espacios en blanco en la parte que aparece ahí. Y contamos las líneas y las columnas para un mejor manejo de datos. Y eso es todo. Con este lexer podemos identificar y analizar cada parte de un archivo JSON, preparándolo para un análisis sintáctico más profundo. Para el programa parser, la parte parser, tenemos la definición de tokens, que son los definidos en el módulo lexer, que son importados al inicio del programa. Estos tokens representan las unidades básicas del lenguaje de programación. Las reglas del parsing vienen a ser las funciones que empiezan con p-bajo, que definen las reglas de parsing, que describen cómo se deben combinar los tokens para formar las estructuras del archivo de lectura JSON. La creación del parser es la utilización de la función jack, que es para crear el parser. Este parser puede analizar el texto de entrada basándose en las reglas de parser que tenemos definidas. Y el análisis de la entrada, la función parse.input con el argumento data. Análisis de la entrada, la función parse input data se utiliza para analizar el texto de entrada. Esta función llama al parser que se ha creado y le pasa el texto de entrada. El manejo de errores viene a ser una función particular que se utiliza para manejar los errores sintácticos. Si el parser encuentra un error en el texto de entrada, llama a esta función. Y por último, la generación del HTML se compone por instrucciones particulares entre las reglas del parsing, para cuando se encuentran estos elementos automáticamente se guardan en una variable que genera el archivo HTML como salida y escribe la parte correspondiente. Que aquí tenemos la carpeta del proyecto, que se compone por la carpeta bin, que tiene los ejecutables, y una carpeta de archivos de lectura JSON. Tiene la carpeta doc para la documentación correspondiente, y src es la carpeta donde tenemos puestos los archivos de los programas escritos en lenguaje Python. Y
Paso a mostrar, abrir, parser, ejecutar. Se muestra una ventana CMD en la que sale el menú interactivo que podemos o ingresar texto particular para analizar o elegir un texto de los cuales se encuentran en la carpeta pruebas, y de estos tenemos para abrir cualquier archivo, seleccionamos y análisis completado. Nos encontraron errores, eso es porque el archivo no tenía errores en la lectura. Le damos a salir y ahora volvemos a a la carpeta del trabajo y tenemos el ejemplo generado, el archivo generado como HTML. Le ingresamos y acá lo tenemos, el resultado final.